Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles este 3 de agosto, domingo 3 de agosto del 2025. Ya por fin les había comentado que había tenido un abanico durante 9, 10 meses. Y ya por fin estos días pasados arreglaron el aire central, el clima central que tiene aquí en la casa ductos. Hace una gran diferencia en el recibo, obviamente en el consumo, pero sobre todo en el ánimo de la gente. Cuando uno tiene mucho calor o, no sé, está desesperado, se tiene que bañar más, tiene que tomar mucho líquido y es peligroso también demasiado calor. Y la verdad es que decidí que arreglar el clima central porque ya estaba el calor desde más o menos abril, mayo, junio, muy, muy fuerte aquí. Aunque hay árboles aquí cerca y está fresco como quiera, era ya indispensable este clima. Entonces ahorita tengo ya el clima central. Lo dejo se deja algunas horas prendido. Es como un motor digo, no es tan grande como un motor de avión, pero es como un motor de avión que en el sentido de que dura 15, 6 horas prendido. He visto muchas cosas de aviones últimamente, ahora en vacaciones, y me daba como la atención como hay aviones que pueden con un solo motor durar 15, 6 horas y luego ya se apagan y descansan un rato y todo. Así los motores del clima central. Y la verdad es que uno tiene que aprender a adaptarse a los climas cuando hace mucho frío, mucho calor, controlar pues sus nervios, sus temperamentos, no es fácil. Y la verdad estuve casi 9 meses con abaniquito aquí y pues puertas, más que puertas, ventanas abiertas para que entrara un poco el fresco, pero en lugar de entrar fresco entraba muchísimo calor, la verdad. Y eso ya me estaba desanimando, ya me estaba como deshidratando también. Entonces lo que hago es dejarlo algunas horas, se enfría, se baja un poco la temperatura, un poco más fresco. Y cuando los filtros están limpios y todo, pues no hay ningún problema en realidad. Supe de una cantante muy famosa que fue, me parece que fue a Toluca o a la Ciudad de México, muy muy famosa esta cantante, y mandó quitar los climas. Dicen que los que fueron al concierto hace ya varios meses no les pusieron aire acondicionado y dicen que es porque ella tiene una condición que no puede usar el aire acondicionado, supuestamente por se enferma o algo. Van a conocer médicos o doctores. Uno de mis médicos de adolescente o doctor es muy bueno, muy de mucho prestigio, neumólogo, director de maestría en neumología y con una serie de logros muy importantes. Recuerdo que me decía que no pasaba nada con los climas, que uno no se enfermaba por el aire acondicionado. Yo siempre le decía, doctor, pero si el aire acondicionado te puede enfermar. Ahora me doy cuenta que te puede enfermar la falta de aire también fresco, te puede enfermar tanto calor también. Ha habido casos en calor de infartos. Y ya pues a nuestras edades, digo, no me siento tan grande, pero tampoco soy un chaval. Ayer fui al gimnasio y muy bien ahí los aparatos y todo, con muchos jóvenes que están haciendo ejercicio y que también es un riesgo, también demasiado ejercicio, pues tu temperatura va subiendo, tu calor va subiendo, el corazón bombea más, evidentemente. También es un riesgo no tener clima fresco. Ahorita en Monterrey es muy, muy caluroso, la verdad. Y aunque no somos una ciudad o Nuevo León no es un estado húmedo, no hay, obviamente, no tenemos mar ni nada, tenemos lagos y presas y todo, pero pues afecta mucho también el calor en la conducta y afecta mucho. Entonces, pues bueno, decidí esto. Me da la atención cómo en la ciencia hay personas muy capacitadas que dicen que no tiene nada que ver la gripa o las alergias con los aires acondicionados. Creo que ha sido uno de los temas más controvertidos en la ciencia. Cuando un médico o alguien tiene un laboratorio y se supone que pasan gérmenes o no a través del clima o el clima ayuda
a quitar esos gérmenes, o a uno le enferman y dicen los doctores, no, como tomar helado. O sea, hay doctores que te dicen tomar un helado no te produce raspera, ni te produce tos ni nada, son los virus, es la bacteria o el virus que está en el ambiente. Eso me llama mucho la atención también, como los climas como que no tienen mucha influencia en las vías respiratorias. Yo siempre le decía a mi doctor, que es súper, o era, ya tengo mucho de no verlo, súper experto en estos ambientes, en estas materias, y que alguna vez me confronté un poco con él, me puse a discutir con él porque yo sostenía que sí, el aire acondicionado de los hospitales me hacía mi daño y no me podía internar. Alguna vez me dijo, te tienes que internar porque estás con mucha fiebre, traía calentura, traía fiebre. Y le digo, doctor, como yo respiro mucho por la boca, a través de la boca entran muchos gérmenes y bacterias. La nariz no, porque la nariz te filtra. Yo a veces batallo por la cierta sinusitis que tengo, no puedo respirar a veces bien por la nariz, necesito unas gotas para poder respirar bien. Y me ponía a discutir con él de adolescente y le decía, oiga doctor, no me puedo quedar en el hospital con tanto clima, hay mucha bacteria, mucho virus, se me va a contaminar todo aquí los pulmones. Y el doctor insistía en que me quedara y yo insistía en que no. Y y me daba mucho la atención eso de los aires acondicionados o de los climas también. Yo sigo pensando en la experiencia que sí te pueden hacer daño, como te pueden hacer bien los climas en la piel, y te pueden hacer bien pues te motivan en una oficina, en una escuela, tener climas más como agradable, pero llega un punto en que no puedes vivir del puro clima, o sea, del aire acondicionado. Tenemos que respirar pues de las plantas que producen fotosíntesis, que liberan CO2 en la noche y oxígeno en el día por la clorofila, por la fotosíntesis. Tenemos que respirar obviamente el aire que está afuera, pero ya uno no sabe si es mejor respirarlo de afuera o respirarlo de adentro, de la casa, etcétera. Entonces ya pues ando contento porque sé que los recibos, no ando contento porque sé que los recibos de luz llegan más altos, sobre todo en tiempo de calor, pero bueno, ya en agosto lo pusieron el clima. Me aguanté 10, como 11 meses desde que dejó de funcionar el equipo. Entonces los que vinieron a arreglar cambiaron una pieza, unos cables o no sé qué le pusieron ahí, ya lo hicieron. En menos de 2 horas funcionó ya mi aire acondicionado. La verdad, pues para eso uno ahorra, para eso uno trabaja, para darse sus, pues, entre comillas, sus gustos, sus lujos también, que para muchos ahorita tener un aire acondicionado es un lujo, y pagarlo evidentemente no es barato. Pero para eso uno ahorra, y para eso uno también pues le echa ganas en la vida y trabaja y no lo anda desperdiciando ese dinero en otras cosas. Y yo la verdad prefiero tener aire acondicionado ahorita porque le ayuda a las computadoras, le ayuda a los equipos electrónicos que a veces se sobrecalientan mucho con el calor de afuera, les hace daño a los celulares, les hace daño mucho el calor. Y prefiero estar cómodo unas horitas, no lo dejo todo el día ni toda la noche prendido, evidentemente en la noche es bastante fresco aquí. Y, y pues gozar esto, andar comprando otras cosas o gastando en otras cosas. Así es que si oyen ahorita el aire acondicionado, a lo mejor sí lo van a escuchar, no sé, el motor está a todo lo que hay arriba. Son motores antiguos, tienen más de 20 años, pero son muy buenos, la verdad. Y al consumo tenemos que hacerlo racional, apagarlo, que esté fresco, ahorrar evidentemente, y pues también creo que invertir en la salud de uno, invertir en que uno esté también cómodo, porque híjole, si uno nada más se la pasa trabajando para pues ahorrar y no inviertes en ti, no inviertes en tu cuerpo, en tu físico, en tu comodidad, pues ¿para qué es el dinero? ¿Para qué gastar el dinero en otras cosas también? Yo prefiero que gastarlo en otras cosas, que después hay personas que les gusta gastar en otras cosas y luego lo que considero básico, como el clima, el aire acondicionado, en eso no quieren gastar o invertir. Dicen que se les va mucho dinero en eso, pero no en otras cosas que sí. Hay que saber administrar el recurso, hay que saber administrar el dinero, y también ser muy conscientes de toda la energía que se lleva un aire acondicionado, un mini split, un clima central. Los mini split también no gastan mucho, pero los climas centrales sí están ahorita muy, muy elevados.
ciertas cuotas de luz, y es normal porque pues tardan mucho en traer la luz, son distancias muy largas y se necesita agua y se necesitan muchas cosas. El agua tiene relación con la luz, con la electricidad. Pero me siento mejor, más cómodo un poco, y la verdad, no saben todo lo que he sudado en esta casa y me tengo que bañar 2, 3 veces, un regaderazo de 1 minuto o dos. Pues no me gusta gastar tampoco el agua. Me meto a bañar un minuto o dos, me refresco y ya pongo el abanico. Ahorita ya no me tengo que andar bañando a cada rato porque sudo, tengo la tendencia a sudar mucho, la verdad. Bueno, el día de hoy, que sigo de vacaciones, sigo entre trabajo y vacaciones, y un poco pues le estoy dedicando a mi persona. Estoy leyendo más cosas de historia, geografía, de la Biblia, estoy leyendo más ciencia, y pues me he dedicado un poco a ver documentales, películas, y hacer también material para el colegio, para el próximo ciclo escolar. Yo sigo trabajando en exámenes, hago fichas de trabajo que las usamos durante el próximo año y que son nuevas, con conceptos nuevos, conocimientos nuevos. Y me dedico un poco más a mí también. No salgo mucho, no soy para nada parrandero, no salgo de parranda, no llego tarde, soy bastante disciplinado en mis horas de salida y de entrada, y creo que así uno tiene que ser en la vida, más ordenado, porque si no, el desorden de la vida te acaba, la verdad. Los desvelos, las malas compañías, el exceso de muchas cosas que me llamó la atención, porque ahorita les voy a contar un poco de la película. Ya lo había comentado en otro video de Lucille Ball y Desi Arnaz, que era cubano, que se enamoran en Estados Unidos. Ella era de Michigan, es una de las grandes comediantes de Estados Unidos, y él también comediante. Trabajó en música, se conocen en Hollywood. Y me daba la atención. Voy a hablar un poquito del comunismo de Lucille Ball, si era comunista o no, que eso le vino a arruinar su vida, aunque la exoneran de ese tema del comunismo. Y una pareja muy bonita en Hollywood, interracial, por así decirlo, intercultural, un hispano, un latino, un cubano, con una americana, ¿verdad? Y se reían de los chistes en español, en inglés, y tuvieron muchísimo éxito en cine, en televisión y todo. Lo armaron la empresa Desiluz, que significa Desi, de Desi Arnaz, o sea, él, el esposo, y Luz o Lu de Lucille Ball. Crearon muchos sitcoms, comedias para televisión en 1950, 1960, más o menos. Una pareja muy bonita, que después se vienen divorciando después de muchos años, con problemas financieros, económicos y todo. Pero me daba mucho la atención porque Desi Arnaz, el cubano, decía que no tenía nada, que había luchado mucho en Estados Unidos por salir adelante con la comedia, con la música, con la rumba, que tocaba mucha rumba en Estados Unidos, y tuvieron muchísimo éxito. Y me daba la atención porque él decía: todo lo tengo, dice, menos la capacidad de la moderación. Lo que les comentaba ahorita, no era moderado, dice. El ambiente o la sociedad requiere gente que tenga moderación, no excesos. Y dice: yo soy una persona de excesos, pero como diciendo, al límite, o sea, al límite del trabajo, al límite de su familia, al límite de todo lo que podía hacer. Es un caso muy interesante el de esta pareja, profesionalmente y sentimentalmente. Y es interesante porque es en la época del 50-60 del racismo, donde pues se une este cubano con esta gringa o esta norteamericana también. Tienen hijos después, se divorcian, después se casan con actores y actrices después de muchos años. Todo llama la atención. Entonces la moderación es algo que Sócrates, que Aristóteles creía mucho en la esclavitud, creía que los esclavos tenían un cuerpo fuerte, un cuerpo diferente a los que no eran esclavos. Era un tipo de filósofo científico que creía en los esclavos. Muchas culturas han creído en la esclavitud. Hoy en día todavía existe esclavitud. Existe también la esclavitud
metafórica, ¿no? Cuando uno es esclavo dicen, del poder, del dinero, es la esclavitud moderna. Pero la esclavitud ha sido un tema también muy controvertido, muy escrito por Platón, por Aristóteles, aunque uno de ellos supuestamente nunca escribió nada, nunca publicó nada. Cómo se ven los tipos de personas diferentes, cómo no solamente existe un homo faber, que es un hombre que produce, un hombre que trabaja, sino un hombre que es esclavo, que tiene diferentes capacidades para desarrollar. ¿Qué nos hace diferentes a los esclavos en los trabajos? Pues la paga, supuestamente justa y razonable, la comida, que no se los dan todos los esclavos, las vacaciones, eso hace diferente a un esclavo. Uno se va haciendo esclavo con el tiempo del estudio y del trabajo, dependiendo de la rutina que uno lleve, evidentemente, porque si quieres ser muy bueno en tu carrera, en tu profesión, o vas a hacer tu carrera, tu profesión, tienes que dedicarle horas y horas prácticamente eternas o infinitas al trabajo. Entonces, cuando uno no dedica ese tiempo, siente que no llena hueco, siente que no hizo lo suficiente, no eres excelente, no eres el mejor, o no eres de los mejores en el trabajo. Dedicarle mucho tiempo, que ha sido, creo que uno de los grandes dilemas, ¿a quién le dedico más tiempo? ¿A mi familia o a mi trabajo, a mis estudios? ¿Cómo acabo mis estudios si tengo que estar con mi familia? Dedicarle tiempo a mi familia. ¿Cómo dedico al trabajo si tengo que estar con mis estudios o mi familia? Y creo que somos esclavos del tiempo. El tiempo es lo que dice en el Cronos, o el tiempo lo que no. Dicen que el tiempo lo hizo Dios, o Dios está fuera del Cronos, del tiempo. El tiempo es algo obviamente relativo. Cambia en el espacio segundos. El mismo tiempo de aquí no es el mismo del espacio. Evidentemente hay una diferencia de segundos o de minutos. Y el tiempo es lo que nos hace esclavos también, porque es lo que nos apura a hacer un trabajo, un proyecto, una tarea, o es lo que nos a veces obliga a estar con alguien, porque sabemos que esa persona a lo mejor ya no va a tener su tiempo suficiente, o que nosotros ya no vamos a tener tiempo suficiente con esa persona, ese grupo de personas también. Hoy somos esclavos, o sea, es esclavo del trabajo, de la educación, de cierta manera. Y pues hay quien dice, libérense en vacaciones, ¿no? Es lo que a los esclavos los hace diferentes, ¿no? La paga, la capacidad de tener relax o vacaciones también. Creo que todos somos esclavos de cierta manera. A veces siento que somos libres, pero limitados, no somos libertinos, tenemos una misión en la vida, o varias misiones en la vida, que uno las va encontrando, es como un misterio, qué misión tengo en mi vida. No es que alguien me lo diga o me lo revele, es que yo lo voy encontrando con el trabajo, con el talento, como el caso de Ciernas y Lucille Ball, que ellos no sabían que iban a ser actores, actrices. Y pasa mucho en el ambiente educativo, y pasa mucho en otros ambientes donde dice una persona que es exitosa: yo nunca me imaginé que iba a estar en este lugar, o nunca me imaginé que iba a lograr esto. Y las cosas se tienen que lograr con mucho tiempo, con mucho tesón, con mucha dedicación, y eso es lo que nos hace esclavos, ese acumular tiempo, y el sentir que no se acaban las cosas, o el sentir que hay algo más que hacer. Hay algo enigmático que descubrir, hay algo más que conquistar en la vida también. Esa es la esclavitud de cierta manera. O sea, el ser humano es libre, entre comillas, hay ciertas libertades de elegir, de opinar, pues sí, de ser o de no ser algo, o de elegir algo, pero a la vez se es esclavo, se está atado a ideas religiosas, ideas científicas, dogmas, doctrinas. Estamos atados al dinero, al poder, estamos atados a muchos prejuicios también que hay, ¿no? Muchas veces que el mismo ser humano, la misma sociedad te van heredando, nos van heredando. Este grupo de personas es de una manera, este grupo de personas es de otra, y eso nos esclaviza también, esas ideas esclavizan también.
o China siempre es mala o siempre es buena, o Rusia siempre es buena, es mala, los países, México siempre es malo o es bueno, Estados Unidos siempre es malo o bueno. Son ideas de esclavitud también. Son ideas que esclavizan, son ideas que atan, son ideas que si uno no las deja ir porque tiene más seguridad con lo que vive creyendo que el otro es amigo o enemigo. Y eso está mal, obviamente. Hay que liberarse de ideas, te hace menos esclavo de prejuicios y de estereotipos muchas veces negativos contra personas, contra países, contra muchas cosas. Y bueno, entonces ese preámbulo es vamos a hablar un poco sobre noticias que se han dado, que se han vertido en esta semana, en estos días. Lo primero que saqué es una frase de Napoleón que dice: cuando China despierte, el dragón chino despierte, la tierra temblará, todos los países temblarán. Bueno, eso imagínense cuando lo dijo Napoleón. Y está pasando ahorita, ¿no? Económicamente, cómo China está haciendo temblar a muchos países. Cómo China económicamente, cuando Estados Unidos le pone un arancel del 90 o del 100, China responde, nosotros también. Brasil, hablando ya del tema de aranceles, Brasil dijo el presidente: a nosotros ningún americano nos va a mandar, como diciéndole a Trump, usted no manda aquí. Y otros países también se han resistido a la cuestión de aranceles, que lo que están haciendo es aumentar el costo de vida de los americanos. O sea, están cobrando más los americanos, están pagando más por menos, supuestamente. No sé ahí cómo la economía puede ser mejor para Estados Unidos. A los países les conviene, obviamente, tener un cobro de arancel, pero hay que ver quién recibe ese arancel, si el Estado, una fábrica, un particular, o es la misma ganancia que se está dando, ¿no? De cierta manera. Entonces, hoy en día está muy en boga lo de impuestos, lo de aranceles. Sale de información en el Reforma: cierre de Nissan en Morelos sacude a los trabajadores de la comunidad, 2.400 empleos directos. Pero dice cierre de Nissan en Morelos, no dice que se cerró Nissan en México. Hay que tener cuidado con la información, porque alguien podría decir que Nissan ya no va a estar aquí. Prácticamente creo que fue la primera planta del mundo después de Japón, me parece, donde Nissan, una empresa también de carros muy importantes, cierra en una de las plantas de Morelos. Se reubican a otro lugar en México. Esto va a afectar a lo mejor, o a lo mejor va a beneficiar, porque habla de los empleos, como lo de Iberdrola también, que creo que Iberdrola le pasa acciones a otra empresa y se queda aquí esa empresa. Una empresa española que, por cierto, está aquí o está aquí en Monterrey también, y que da muchos trabajos, y que también se va de México. En el Financiero aparece que Walmart México... por cierto, hace tiempo di una noticia, que había yo sacado de aquí, obviamente, sobre Costco. Parece que Costco no se va de México. Parece que aquí en Escobedo o en Guadalupe, no sé, en alguno de los municipios de aquí de Nuevo León, va a estar el Costco más grande de América Latina. Costco no se va. Se había rumorado que se iba a Costco, que había problemas en Costco muy graves, que por cierto habían culpado a Costco que porque no habían reaccionado ante una señora que supuestamente se había comido un hot dog y se había atragantado y se murió por ese hot dog. Luego sale la información supuestamente real, que le dio un infarto cuando estaba comiendo, que es diferente, es una situación diferente. Costco se había anunciado como que ya se iba de México, y no. Costco creo que se va a abrir una de las plantas más grandes en Escobedo o en Guadalupe, por ahí. En el Financiero sale que Walmart México se quedó sin CEO. CEO es el gerente o es como el manager de la planta. Dice, renunció el gerente tras 16 meses en el cargo. Sale en el Financiero aquí. Walmart es una empresa que está basada en Estados Unidos, obviamente, y está basada en socios, donde son afiliados, que es un poco la tendencia que tenía o que tiene el Uber. No son empleados, son socios, que celebro que México haya obligado de cierta manera a Uber
al gobierno de México a meterlos al Seguro Social. Porque si no los mete el Seguro Social en un trabajo que es tan delicado, el Uber, que es, más bien no en Uber, en los repartidores de comida rápida y todo eso, porque si necesitan Seguro Social, están expuestos las motocicletas y los que están en motoneta y todo eso a muchos accidentes. Monterrey tenía o tiene de las estadísticas más altas de accidentes, me parece que en México, por ahí leí la noticia. Y es bueno, celebro que paguen el seguro social, tienen que pagar porque deben ser empresas también responsables que les den sueldo y que les den vacaciones y que no estén contratando cada 3 horas a alguien, porque es muy fácil, tú eres una empresa y contratas a alguien 3 horas y te libras del seguro social, pero no tienes una permanencia del empleado, o sea, no te da seguridad tampoco ese empleado de que vaya a seguir. Y creo que es mejor tener un empleado de más permanencia, más serio, que de firmeza a la empresa, a tener contratitos así solos y que después ellos necesitan el seguro social. Por si se derrama líquido de la motoneta o del motor o los atropellan o ellos van muy rápido o se meten entre carros, pasa también. Tienen que tener pues tienen que tener un seguro social, a lo mejor no Infonavit, pero sí seguir la ley, evidentemente, sobre todo tan importante en nuestro país, que sabemos que en nuestro país no somos los que mejor manejamos en el mundo, aunque hay lugares como en Tailandia o no sé, en Asia, que manejan de una manera mucho peor que en México, una manera horrible, las calles y avenidas están terribles, es bien difícil manejar. En China, por ejemplo, yo traté de manejar, es bien difícil en China manejar. Hay no solamente la cantidad de carros o avenidas, sino son muy angostas las avenidas, como en Japón. Y México no nos caracterizamos por manejar muy bien, pero por lo menos tenemos semáforos, vías alternas y cosas así. Y se ha demostrado que motociclistas han tenido percances, ya sea por ellos o por otras personas, pero pues sí, les tienen que ayudar ahí, ¿no? Entonces Walmart es una empresa que inicia me parece que Sam Walton. Decían en una anécdota que él era de los millonarios que traía una Ford muy viejita, un carrito viejito, antiguito, que no le gustaba presumir mucho su dinero al dueño de Walmart. Ahorita tienen muchos millones o billones de dólares en activos, evidentemente. Walmart no se va, pero se va el CEO por supuestamente pues supuestamente renunció tras 16 meses en el cargo, dice aquí. Dice CEO de Walmart, dice en el financiero, de Walmart México renuncia en medio de bajo rendimiento económico. O lo hicieron renunciar, pero pues tampoco depende de él el bajo rendimiento económico. Él, si es profesional, debería de seguir, si ha hecho bien las cosas, 16 meses, debería de seguir, pero bueno, son empresas que quitan y ponen desde la cabeza. O sea, desde Estados Unidos, no desde México. Muchas cosas no se deciden aquí, se deciden en Estados Unidos o en otros países. Naciones Unidas dice que el año, me llamó la atención lo del plástico, el año pasado, dice, el mundo generó unos 400 millones de toneladas de desechos plásticos. Yo creo que son más de 400 millones. Sale en esta información ¿qué es? ¿Qué dije que era? Naciones Unidas, de la ONU. Que ya la querían cambiar la ONU, parece que África. Ahorita se está hablando mucho de África, hablando de esclavitud, y Trump mandó, creo que quitar a la ONU, Estados Unidos de la ONU me parece, que son los que supuestamente buscan la paz, que ha sido muy juzgada, muy controvertida en lo de la pandemia, lo que hicieron en la pandemia también a nivel mundial. Y la ONU ha dicho que se producen más de 400 millones de toneladas en todo el mundo de plástico también. Yo creo que se ha de ser fácil 1,000 millones, porque la India y muchos países, México también tienen mucha basura de desechos plásticos, que supuestamente el plástico, ciertos plásticos, no todos son del mismo grosor o calibre o tipo, se pueden reciclar evidentemente, pero pues se requiere energía, una empresa, un proceso y requiere dinero evidentemente también.
El plástico, dice, no desaparece, se fragmenta en microplásticos, sí, las micropartículas que se quedan a veces en la comida, que pueden hacer daño, úlceras o pueden hacer daño en el intestino delgado o grueso, ya se ha demostrado. Hace varios videos demostré en celular cómo había autopsias en Estados Unidos de gente que había había consumido comida con plásticos, microplásticos, les hacen la autopsia y una cuchara, lo que es una cuchara es lo que tenían, o sea, si tú tienes una cuchara y la formas de plástico es lo que tenían en su cerebro, se había acumulado en el cerebro. Y el problema del plástico es que se te tapa arterias, también te va tapando todo esto de venas, de arterias y no te deja que el oxígeno, la sangre fluya como debe ser, o las vitaminas o minerales. El plástico no desaparece, dice, se fragmenta en microplásticos que ingresan en la cadena alimentaria, ¿sí? También los animales, estaba leyendo un reportaje muy interesante, o creo que era un video, no me acuerdo si era reportaje o video, de los camarones, el daño que hace comer camarones. A mí me encantan los camarones, me gusta mucho empanizados, o me gusta mucho el camarón, pues el camarón normal con catsup y limón, me encanta y creo que son muy nutritivos. Pero en ese documental sacaba animales del mar, cómo comían ellos o tenían residuos en sus estómagos, o no sé cómo se llama, estómago, diafragma, no sé cómo se le llame a su sistema ahí digestivo, y se acumulaban, o sea, uno acaba comiendo lo que ellos comen, si ellos comían suciedad o plásticos, uno acaba comiendo eso, ¿no? Entonces me da la atención eso porque yo también me quedo pensando, bueno, un camarón, por decir que está en el mar, en agua salada, no se muere al comer plásticos, microplásticos, no se va a morir. Estuviera muerto, a lo mejor no, a lo mejor todavía puede seguir vivo, ¿no? Y sí hasta me dio asco ver que uno acaba comiendo lo que ellos consumen, también los animales. Por eso no es muy bueno, no sabe uno lo que le dan de comer o en qué están. Lo mejor es el camarón de las granjas, o sea, de lugares que están limpios, por así decirlo, ¿no? Como debe ser. En China, en Japón se come mucho de eso, pues tienen proteína y tienen cosas del mar que son supuestamente buenas. Y nos acabamos dando cuenta que no, que hay peces que mueren por el plástico, que se quedan ahí atorados en el plástico y cosas así, ¿no? Que sucede. En las próximas semanas, dice, los países negociarán, no dice qué países, dice nada más, los países negociarán un tratado mundial sobre plásticos en UN Génova, ha de ser United Nations de Génova. Es momento de cambiar el rumbo, dice, súmate al llamado por el futuro libre de contaminar de plásticos, dice en Naciones Unidas, la página oficial, aquí dice, súmate, ahí dice. Sí, es que sí, ahorita lo de plástico está muy, muy fuerte. Estas campañas también contra el plástico es muy fuerte. Las botellas con agua bajo el calor que producen microplásticos, hay que tener cuidado. Objetivos mundiales de acción climática, dice. Generemos plásticos como si desapareciera, no lo hace, dice aquí. Aquí viene eso. Viene como una llave de agua, ¿no? De líquido ahí, de cobre. Pero bueno, sí es interesante esto, pero sí deja mucho que pensar lo de los plásticos también. Luego me da la atención que sale hace 21 horas en UHN Plus. Es una página que como RT no le confío al 100% lo que veo, confío un 80, 70, de repente hay videos como que no son actuales, pero vienen algunas cosas interesantes. Me llama la atención porque sí he visto muchos videos de Estados Unidos donde desde la pandemia se metía dos, tres personas o gente a robar empresas o negocios de Estados Unidos y se iban con el mandado, o sea, robado, no pagaban nada. Me llama mucho la atención cómo no los arrestaban, no les decía nada ni en la tienda, o los policías de la tienda, los internos iban y ya no los alcanzaban. Se robaban tiendas enteras. En Estados Unidos, en California, no sé si en Texas, pero California sí salió.
y en otros estados donde había personas que llevaban bolsas de plástico, se robaban y no les decía nada. Me llama la atención porque aquí en UHN Plus, que es esta página de aquí, ahí viene hasta el video, que a veces siento que no es actual, pero bueno, no, yo creo que sí es actual. Me parece que sí es un video actual. Dice, una turba de jóvenes saqueó una tienda en Los Ángeles, o sea, en California, ¿no? Donde hubo las llamaradas, los incendios, precisamente el calor, todo eso. Dice, y la policía le dijo al dueño, supuestamente le dijo que no podían hacer nada, porque eran robos menores, o era un robo menor. El dueño frustrado quedó solo frente a más de 20 adolescentes organizados robando. Vamos a ver el video, se me hizo muy interesante y muy, pues, peligroso esta situación. O sea, ¿cómo vas a permitir que te roben tu negocio? Vas a tener un problema ahí económico para ti, para tus empleados, evidentemente, y así se hace una cadena de problemas después de tiempo. Entran, se llevan todo, no pagan todo lo que puedan. En Los Ángeles, en esa tienda, no en todas. Se llevan los chips, se llevan papas, se llevan sodas, se llevan pues de todo. Chocolates, de todo. Y van de 20, 30 adolescentes, se roban todo y nadie los cacha, nadie los arresta. Que supuestamente es un robo menor. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo permiten eso en Estados Unidos? No entiendo. No entiendo cómo Estados Unidos anda hablando de bancos que supuestamente le dan dinero en México y en el mundo. Se anda fijando en la vigilancia de México y de otros países. Y que es bueno, que cuide, que vigile de cierta manera ciertas cosas, pero no puede con sus propias tiendas. En lo micro no puede Estados Unidos poner un policía o poner una ley, pues si es el país de supuestamente leyes, y que pierda el dueño, los dueños pierdan dinero, obviamente, porque un grupo no es una persona que roba, es un grupo de personas que roban y que luego van a ir mañana y se les hace un hábito también, o pasan la voz y se va otro grupo a robar. Le están robando capital, le están robando dinero, le están robando mercancía que no tienen por qué hacerlo. Que la policía diga o le digan, no pasa nada. Y Estados Unidos que anda imponiendo en México cosas, ¿verdad? De leyes y no pueden con ellos. Qué increíble. O sea, ¿cómo? Y ahí están robando en manadas, en grupos. Nadie arrestado, nadie, o sea. Y ahí está el video, ¿verdad? Pues ni modo que... Y él dice que la policía le dijo que no pasa nada en Los Ángeles. Pues qué raro. Y es un crimen porque es robo, obviamente. Eso hace que las empresas truenen, que los dueños tengan menos dinero, obviamente, para volver a comprar o tener productos, que la gente no ahorre, no trabaje y rompa la ley así tan fácilmente. Este tipo de videos ya los había visto en Florida, los había visto en Texas también, algunos en Texas. Desde la pandemia o después de la pandemia, gente que metía bolsas de basura, se llevaba todo y nadie les hacía nada, nada más los grababa. Esto es como, o sea, si uno va a McAllen aquí cerca y alguien se roba algo, porque en dealers, en Sears, en esas empresas les ponen unas tags, les ponen unos candados de imán que si te lo robas sin pagar, suena una alarma, ya arrestan por una ropa, ¿verdad? O por alguien robó un libro, luego va la policía aquí en Los Ángeles robando todo y nada, o sea, ¿cómo? Es una flojera, no sé qué les pasa, pero bueno. En History latinoamericano sale que en 1730 nacía la Real Academia de la Lengua Española. Cuando quieran buscar algo en español o en castellano, entren a la RAE.es, que es de España, Real Academia Española, y ahí vienen las definiciones. Recordemos que el lenguaje cambia con el tiempo, ahí están
cómo inicia la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Muchas palabras, sinónimos, antónimos, lo que se dice igual o parecido o diferente viene en la RAE también. Se debe usar mucho en escuelas, en primarias, en secundarias aquí en México, también en Estados Unidos y obviamente en España para saber la palabra correcta, cómo se debe escribir. Uno consulta si es sinónimo, antónimo, superlativo, qué es el tipo de palabra. Y hay que recordar que cambian. De repente hay palabras que las agregan, que no las agregan, que sí las agregan. Como la palabra cantinflear que no existía en la academia. Parece que ya existe cantinflear, viene de cantinflas, que es hablar mucho y no significar nada o decir poco. Y van agregando porque el idioma es como un ser vivo, va evolucionando, va cambiando pues el idioma con el uso y todo eso, ¿no? Entonces se crea la Real Academia de la Lengua, hay diccionarios de la RAE. Yo recomiendo mucho el de internet porque pues tienes actualizado toda la información ahí en el internet. Para la correcta escritura y pronunciación, la RAE en español, en castellano evidentemente. Que ya políticos de aquí de nuestro país, fíjense las contradicciones de nuestro país, ¿no? Políticos de alto rango andaban muy ofendidos porque España conquistó y no conquistó y que España debería pedir disculpas hasta el rey a México y andaban haciendo su show y todo. Y ahorita políticos de la vieja guardia viviendo en España, políticos mexicanos de los que se quejaban que España muy mala y no deberían los españoles vivir en México y no nos conquistaron y subversivos y no sé qué decían, y ahorita viviendo allá en España, imagínense las contradicciones históricas y qué bárbaro lo que están vendiendo de información, pero bueno, España es un lugar muy bonito. Alcalá de Henares, donde nació Cervantes, que hace unas semanas hubo una protesta muy fuerte. Están los videos ahí con la policía de España. Está el AVE, que es como un monorriel o un tren bala. Muy bueno, yo me subí a ese de adolescente cuando fuimos a España. He ido unas 3 veces, yo creo. Estudié en España, en Barcelona también, algunas semanas a nivel de maestría. La Universidad de Barcelona, la Diagonal, que son las avenidas. Estuve en un hotel que se llama Cotursa, se me hace que todavía está muy bonito Cotursa. Un hotel muy chico, muy familiar, muy chico, muy pequeño, pero elegante, bonito. España y sus catedrales, España y el Islam. Ahorita hay mucho del Islam, de los ocupas, de las personas que entran sin permiso a lugares vacíos, que es el fenómeno que se está dando en México también, que hay personas que están cambiando las chapas de lugares que no les corresponde y ahí pues la ley tiene que entrar. España con Barcelona, donde hay mucho fútbol, el Real Madrid, Barcelona, los estadios. España y Cataluña, que se ha tratado de independizar legalmente, España y los Reyes, España y la Corona, lugares impresionantes, obviamente vecino de Portugal, ¿no? Eh, España y pues el francés, el catalán, las modas, las universidades y las crisis también, las crisis, el fútbol y las crisis económicas también en España también. España, como Arabia, le debemos mucho en México, también siempre lo he dicho. Y España creo que también le debe mucho a México. De México se llevan muchas cosas también en España, evidentemente. España tiene buena gente, tiene gente muy artista, trabajadora. Está el Museo del Prado, los que van a España les recomiendo mucho el Museo de Gaudí del Prado. Gaudí es el que hizo la Sagrada Familia. Tengo todo un libro de Gaudí, cómo él vivía ahí en la iglesia, en la Sagrada Familia. No la han podido acabar, creo que todavía no la acaban. La Sagrada Familia representa a la familia en España. Muy bonito el clima, un trato muy interesante los españoles y españolas también. Eh, Hice buenos amigos, buenas compañeras, compañeros en Barcelona. Pienso pronto, ahorita no, pero ya que saqué mi visa y pasaporte, volver a España. Ahorita supuestamente hay algunas páginas en Instagram que dicen que si te apellidas de alguna manera, entra mi apellido ahí, González o Garza, entra que si te apellidas González o García o Garza, tienes más facilidad de supuestamente buscar la ciudadanía.
Creo que en México no tienes que renunciar a ser mexicano para ser español. Puedes tener, me parece que 2 o 3 ciudadanías según la ley. No sé cómo está la ley en México, pero actualmente porque la cambian, pero creo que se puede tener 2 ciudadanías. Hay países que no te permiten eso, que solamente debes de ser tu país. O renuncias a tu ciudadanía y adquieres otra, o tienes esa. La de España creo que dan facilidades. Cuando vas a España, pues si estás en Cuba, España tiene mucha relación con Cuba, tiene mucha relación con algo de Venezuela, con el arte. No necesitas pasaporte. Algunos sí necesitan pasaporte, otros no necesitan pasaportes para ir a España. Me gusta mucho el Parlamento español, cómo debaten, cómo platican, cómo hablan, ideas bien interesantes de España. He visto un poco de televisión española y tienen debates muy de altura, muy padres, la verdad, muy buenos. Mucha escultura, mucha pintura, mucha libertad también. Hay mucha libertad de parejas y todo. No hay escándalos allá porque alguien sea lesbiana o gay. Cada quien en su vida, su pareja, su matrimonio. No se hace tanto escándalo como aquí en México, que por todo se hace un escándalo. Y España es muy, muy regional también. Andalucía es precioso. Lugares que mantienen como su toque de pueblito, pueblerín, muy interesante, la verdad. Pues España también tuvo el problema del volcán. Hubo un volcán que hizo erupción hace, no sé, 1 año, 2 años y tuvieron que evacuarlo. Luego fueron Protección Civil de España a evacuar mucha gente porque fue una cosa impresionante ese volcán que no me acuerdo si estaba en Barcelona o cerca de España, no sé, por el Mediterráneo también. Entonces España le debemos mucho, nos debe, también nos deben muchas cosas y creo que buenos lazos, buenos nexos, pero fíjense, los políticos primero diciendo que odian España, que nos deben disculpas y luego tratando de ser españoles y españolas, sin renunciar a ser mexicanos, necesariamente no tienen que renunciar. Creo que no deben de renunciar. El Museo de Picasso es una cosa impresionante. Todo lo que tiene Picasso, me tocó ver la exposición de Picasso en la Caixa. La Caixa se escribe K-I-X-A, es la Caja, que era una cervecería en España. Me tocó ir con la maestría alguna vez y visitamos, cada piso tenía obras de Picasso, tremendo Picasso, un genio. El genio no solamente tiene buenas ideas, crea, produce, se equivoca mucho, pero produce mucho también. Y la Caixa todavía olía a cerveza, era como una cervecería que le hicieron museo. No sé si todavía está la Caixa, que creo que era patrocinada por Barcelona, me parece que por Barcelona también. Así es que es un lugar que recomiendo: Barcelona, Madrid, Coruña, Andalucía, Jerez, y que antiguamente España se dividía en 3 partes nada más. Una de las partes se llamaba Aragón, otra era, no me acuerdo el nombre, y otro. Eran como tres estados. Entre ellos Aragón, Andalucía y no sé. Tienen mucha cultura, tienen mucha capacidad para debatir, tienen muy buenas universidades, la verdad, de mucho prestigio. Y pues es padre, ¿no? Es padre estudiar en España. Allí consigues un doctorado siendo maestría. Hay maestrías sin doctorado y doctorados que es la maestría. Cuando tú tienes una maestría te dicen doctor. El doctor no tiene la maestría necesariamente en todos. Valencia, creo que tuvo últimamente las lluvias, donde la gente se enojó mucho con el gobierno. Creo que fue en Valencia, si no me equivoco. Valencia tiene una universidad impresionante. Me tocó llevar cursos a distancia de genética, muy, muy bien preparados los doctores, los maestros, mucha preparación. Tienen grandes materiales de genética, pero es cara la inscripción. Acabé, pero no me titulé. O sea, me iban a mandar el título, pero tenía que hacer un trámite que dura como 2 años y no sé qué, no hice el trámite, pero tengo mis créditos en la universidad. Creo que es de Valencia. Creo que es Valencia. La Complutense Madrid, se estudia mucho ahí leyes. Algo que no entiendo es cómo alguien que estudia leyes, por decir es mexicano, estudia leyes pero españolas. O sea, ¿de qué le sirve estudiar leyes en España? Puede ser que estudie una especialidad después de la carrera, pero si no tiene la carrera aquí, no puede aplicar aquí.
porque no va a ser abogado de España, al menos que se vaya a vivir a España a practicar. Y es lo mismo que pasa al revés. Cuando un español viene aquí, estudia medicina aquí, pues es para aplicar la medicina en México, no para aplicar la medicina en su país. Si quiere estudiar en México, puede ser un posgrado, un doctorado, eso sí, una especialidad, pero la carrera debe ser en el país que uno ejerce, porque los títulos son diferentes. Entonces, cuando alguien dice, oye, estudió leyes en España, pues no puede aplicarlas no es la misma ley que en México, no se puede aplicar. Es para aplicar allá y para eso se necesitan permisos, visas de trabajo, como en Estados Unidos también se requieren permisos, evidentemente. Pero bueno, me llamó la atención un poquito de política mexicana de Rosario Robles, que fue encarcelada. Quiero ponerles este video que me llamó la atención. Quieren mucho a Calderón, pero quienes han aprobado la militarización del país, que son los de Morena, la Guardia Nacional no tiene un mando civil, no depende de Omar García Harfuch, por favor, digámoslo con todas sus letras. Y no te rías, Arturo, estamos hablando de cosas muy serias y te dedicas a denostar a las personas, pero no a combatir los argumentos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos somos un país soberano? ¿Realmente lo somos? Es decir, la gente en Sinaloa puede actuar bajo los principios constitucionales de libre tránsito sin que estén amedrentados, amenazados, violentados por el crimen organizado. Hay regiones del país en donde la gente está desplazada. Eso es soberanía. Es que la soberanía también aplica hacia el interior. No es nada más envolverte en la bandera y estamos en contra del invasor. Perfecto, nadie quiere una invasión y todos vamos a estar en la primera fila porque no queremos una invasión en México. Pero sí queremos que se rescate la soberanía en serio. Muy lista, Rosario. Fue metida a la cárcel y luego saca de la cárcel. Persecución política o no, bueno, se lo dejo a cada quien que tenga su opinión. Pero es muy lista. Yo me imagino por qué la metió en la cárcel, porque no lo merecía, pero se sabe. Digo, ya lo estamos viendo aquí, ¿no? Cómo reacciona y todo, pero es lista, es lista. Pero aquí está el ejemplo de que tenemos libertad en nuestro país de opinión. Hay libertad de opinión, aquí está el ejemplo. ¿No? Calderón, pero quienes han aprobado la militarización del país, que son los de Morena, la Guardia Nacional no tiene un mando civil, no depende de Omar García Harfuch, por favor, digámoslo con todas sus letras. Y no te rías, Arturo, estamos hablando de cosas muy serias y te dedicas a denostar a las personas, pero no a combatir los argumentos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos somos un país soberano? ¿Realmente lo somos? Es decir, la gente en Sinaloa puede actuar bajo somos libres. Constitucionales. Me llamó la atención este video que subí hoy sobre este senador, creo que es senador de Estados Unidos, que se arrepiente de haber votado por Marco Rubio, el hispano que está en contra de la migración y todo ilegal, obviamente, de Estados Unidos. Y se lo dice en su cara. Dice, me arrepiento de haber votado por usted. Está Marco Rubio. Sí, dice, no me arrepiento de haber recortado del presupuesto 10 millones de dólares para la circuncisión de hombres en Mozambique. Pues sí tiene razón. Porque Estados Unidos está pagando esa operación, esa cirugía del que se hace del pene, obviamente del hombre, en África, que tiene que ver esos 10 millones de dólares de Estados Unidos en África, obviamente. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Rubio.
cada vez que habla Marco Rubio, lo digo con respeto. Cada vez que habla Rubio se me figura un cubano, un acento cubano. Pero bueno, sale este video que me llamó la atención de cómo no querían volver estos grupos musicales de rock a México por una situación. Está muy largo el video, no lo voy a pasar todo, pero nada más dura como 4 minutos, es muy largo para YouTube, pero bueno, voy a pasar 1 minuto o 2. 1981, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor llegaron por primera y única vez a México como parte de su gira mundial The Game Tour, con himnos como Another One Bites the Dust, We Are the Champions, Don't Stop Me Now y su obra magna Bohemian Rhapsody. Queen estaba en pleno apogeo, llenando estadios en todo el mundo y conquistando mercados donde nunca un comentario. Freddie Mercury le hacían estudios de la voz y lograba, creo que, graves y agudos que nadie había logrado, jamás habían registrado esos agudos. Entonces de repente Freddie Mercury, que era como tipo el de Bohemian Rhapsody en rock, tocaba piano, se quitaba la camisa, de repente sudaba y tenía ahí sus Coca-Colas o Pepsis o cervezas. Creo que Pepsi les patrocinaba. Y empezaba con unos tonos agudísimos y gravísimos. O sea, tiene una voz, o tenía una voz impresionante, que era única yo creo que en el mundo. Pero voz, obviamente, no con la pista, no con la música. O sea, él cantando en tiempo real, o sea, cantando en vivo con el micrófono. Entonces eran muy famosos. No les queda ganas de volver a México por una situación que hubo. Fíjense lo que pasó. Y ahora México. Lo que no imaginaban era que su estadía en tierras aztecas sería un verdadero calvario. Ni bien bajaron del avión, ocurrió el primer incidente. El personal de aduanas les impide ingresar al país, alegando que solo se otorgaban 6 visas por día, cuando y todo el equipo incluían a más. No les querían dar visas de más. Era una burda mentira de los funcionarios para sacarles un soborno, y la banda no tuvo más remedio que pagar para poder entrar. La primera ciudad que visitó Queen fue Monterrey, donde miles de jóvenes Monterrey, mi ciudad. Sí, vinieron al tecnológico. Sí. Para el concierto en cada esquina. En el escenario, Freddie deslumbró con su clásica camiseta de Superman. Abrieron con We Will Rock You. Pudieron a la audiencia con todos sus clásicos y cerraron con We Are the Champions. Pero finalizado el show, el desastre comenzaba. La organización era realmente caótica. Los camarines eran una posibilidad. La producción local los trató con desprecio y la comida no, pues no. En mal estado. Uf, les dan mala comida, ¿no? Pues. Muy mal organizados. Concierto de Monterrey y emprenden viaje directo a Puebla para los 2 shows finales. En Puebla deben hospedarse en un hotel modesto y muy precario. Para ese momento, según cuentan Diane y Roger, ya estaban hartos, paranoicos y enfermos. Miles de personas comienzan a llegar desde todos los rincones. Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Cancún. Muchos acampan por días alrededor del estadio Ignacio Zaragoza. Los organizadores prometieron 100 toneladas de equipos, luces computarizadas. 100 toneladas en equipo electrónico, sí, o sea, de música. 100 toneladas, son 40 trocas. El equipo técnico de Queen tuvo que improvisar mucho para sacar el concierto adelante. También comienzan los conflictos con los organizadores mexicanos, quienes se quedaban con dinero de la banda y también de los proveedores de equipamiento que exigían su pago o no liberarían los equipos. Freddie estaba furioso con la organización y lo hacía saber en todo momento. Comienza el concierto y la tensión explota aún más cuando Freddie aparece luciendo un sombrero de paja estilo revolucionario. Gran parte del público toma esto como una burla. Los ánimos se encendieron y todo se descontroló. El público en gran lo tomaron a mal. Comenzó a arrojar una lluvia de botellas, zapatos y latas de cerveza. Le aventaron zapatos. Golpeado por una media llena de arena que quedó colgando del mástil de su guitarra. John Deacon recibe un fuerte zapatazo en la cabeza que lo deja aturdido. A pesar de este caos, la banda logra continuar con su repertorio casi completo. En medio de Bohemian y parece que ayer, no sé qué tan verdadero sea, que ayer creo que hubo otro concierto en México, no sé, no voy a decir el nombre como de la organización, y que también no los dejaron entrar, que hubo sobreventa, sobrecupo, que les aventaron gases supuestamente, hay videos, y querían creo que meter 30 grupos en un día. ¿Cómo vas a meter 30 grupos en un día? Parece demasiados grupos. El que organiza bien, pues le lleva 1 año, 2 años en organizar, en hacer los contratos, en llevar los equipos,
Y no se me hace justo que les cobren, creo que les cobraron 700 el boleto y no sé si se lo regresaron o no el boleto, pero no pudieron entrar todos. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, quién sabe. Pues, ¿cómo vas a meter 30 grupos en un día y se necesita 4 días, 5 días como lo hacían aquí en Nuevo León, en Monterrey? Pero pues, se requiere mucha organización, si no es nada más poner ahí una bocina y cantar, ¿verdad? Se requiere que estén bien las bancas, el boletaje que no sobrevenda, pues muchas cosas de audio, muchas cosas de música, obviamente, de venta y todo, pero pues no hacen las cosas pensadamente. Y ojalá les hayan regresado el dinero porque 700 es un buen costo de un buen boleto. Para 30, pues no entiendo cómo van a meter 30 grupos en un día. Yo nunca he sabido que 30 en un día se pueda. Es demasiado. Cantarían una canción por hora, no sé, o sea. ¿A qué hora se acaba eso, no? El aeropuerto, dice el CEO, el aeropuerto Benito Juárez ha sido reconocido como uno de los más puntuales del mundo, reportando el 84.4% de los vuelos salen a tiempo. El Benito Juárez, según el CEO, está en tercer lugar. El primero es el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Arabia Saudita, que por cierto hace unos días hubo un accidente muy fuerte en Arabia Saudita en un juego que sale una rueda y se parte la rueda, se cae la rueda y sale la gente de ahí. En segundo lugar está el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Perú, donde se produce mucha papa y mucha coca, no coca de Coca-Cola, coca de la planta coca, se usa para té, es permitido en Perú para el té, es para los nervios. Tercer lugar, Aeropuerto Benito Juárez, México, de puntualidad. Aeropuerto Internacional le gana a Estados Unidos Salt Lake City. Creo que uno de los más puntuales es el de Denver. Me ha tocado estar en Denver y en Houston. Yo creo que Estados Unidos tiene más aeropuertos puntuales. Y aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez en Chile. Según el CEO, está en tercer lugar el de México. Quinto el de Chile. Primero Arabia. Segundo Perú. En puntualidad. Pues ahí depende mucho de las normas de los vuelos. Depende mucho de a dónde van a viajar, obviamente, de la empresa. Nosotros estuvimos en México, Mexicana o Aeroméxico, creo que era Aeroméxico, era considerada las más puntuales en los 80s del mundo, era muy, muy limpia, muy puntual también. Luego creo que la compraron, no sé, la vendieron, la compraron, se quebró y luego decían que los de Aeroméxico cuando quiebra, decían que las azafatas y los pilotos tenían que vender café y té para poder hacer un dinero de sus pensiones que no les habían dado. Creo que era de Aeroméxico, me parece. Tuvimos líneas muy, muy buenas, muy exactas también. Que por cierto, los que les gustan los ovnis, siempre lo he dicho, al que le gusta el ovni y ver todo eso, hay una película muy buena, por cierto, de ovnis. Secuestro extraterrestre, le están dando no en Netflix, en Easy, en Amazon, tiene muy buenas películas. Amazon paga 100 pesos al mes y te puedes suscribir o puedes contratar la película o rentarla, comprarla. Y Secuestro extraterrestre habla de un supuesto secuestro, pero de 27 personas en un cerro que se llama Cerro Brown en Carolina del Norte. Supuestamente está basado en algo real, supuestamente. Llama la atención esa película porque se ve la radiación en las películas, supuestamente es real. Cuando graban la película en el Monte Brown, que supuestamente es un monte de muchos avistamientos de luces de ovnis, el productor de esa película dice que vio luces también. Yo me pregunto, ¿y esas 27 personas dónde quedaron, incluyendo policías? Es una película muy bien hecha, donde un niño autista graba todo lo que está pasando y supuestamente esa película existe. Yo no creo en todo eso, necesariamente me gusta ver las producciones, pero no creo en todo porque en la película parece que supuestamente la cámara está en un ovni y está grabando adentro del ovni. Pero se cae la cámara a muchos metros y luego sobrevive, digamos, la cinta en la cámara.
Una caída de muchos metros con la velocidad no sobrevive una cámara, o sea, no tendría cinta. Pero igual hay gente que cree en eso, se divierte, no sé. Me llama la atención porque está muy bien producida y actuada. Y la gente que ha vivido en el Monte Brown, en Carolina del Norte, dicen que se han visto muchas luces y avistamientos. ¿Qué tiene que ver eso con los aeropuertos? Que últimamente se ha dado en TikTok personas que han entrevistado pilotos. Siempre he dicho, cuando alguien cree en ovnis, pregúntele a pilotos, a gente que es seria, que ha estudiado, que ha piloteado aviones. Y si hay pilotos serios de México que han dicho que han visto luces, que han visto cosas raras, extrañas, de todo, en aviones o cerca de aviones también. Pues ya ese es muy complicado el tema, pero no es así como que sí vi un ovni, vi una luz y ya, no es tan fácil. Pero hay buenas películas y pues uno se entretiene, se distrae un poco ahí, más o menos te dejan pensando qué pasará si hubiera. Entonces hay pilotos que supuestamente han visto naves, que supuestamente las naves se han, más bien los aviones se han puesto mal por la radiación de los ovnis y hay gente que lo ha visto, pilotos serios, de aerolíneas serias. No todo el mundo se atreve a hablar de ese tema porque pues está su carrera, su familia por medio y los tachan de no están bien de la realidad o creen que están inventando, o creen que están fugados de la realidad o que tomaron enervantes o están mal de la cabeza, pues están al juicio público, por así decirlo. O sea, la gente que cree en ovnis está como a veces muy secretiva porque pues ha de pensar que dirá, hay quien no le importa y hay quien sí le importa todo eso. Pero lo que me da la atención es que hay pilotos serios que hacen entrevistas, les han hecho entrevistas serias, pilotos de carrera que sí han visto objetos. Quién sabe si sea un ovni o una nave, no estoy diciendo que sea un alien manejando un ovni tripulando, puede ser otra cosa, un reflejo, no sé. O puede ser el estrés, o puede que no, puede que sí, no sé, hay muchas interpretaciones. Pero una buena película es Secuestro Extraterrestre, se llama en español, Alien Abduction, es en inglés. No es la típica película que sale el alien grande y que va a hacer el mal a la humanidad. Es una película basada en supuestamente hechos que sucedieron cerca de un túnel cerca del Monte Café o Monte Brown, y donde se quedan atorados patrullas, se quedan atorados carros, y supuestamente ahí estaban los alienígenas secuestrando supuestamente gente. Supuestamente quedó todo eso grabado. Estados Unidos abrió ya expedientes, ciertos expedientes, creo que el 93-94% de aliens, o de, más que de aliens, de ovnis. El Pentágono ha aceptado que hay cosas que no, y hay videos que no han podido clasificar, ¿verdad? Esto lo mandó a hacer Trump. Trump manda a abrir. Trump y Milei, el presidente de Argentina, tienen dos cosas en común. Milei acaba con muchas instituciones, digamos, rasura instituciones, como pasó en México aquí, que acaban con el INAI, acaban con esto y esto, esto. Algunos dicen la fusionaron, pero yo digo, una institución ya la acabaron, o sea, supuestamente para ahorrar, pero está quitando trabajo, ¿verdad? Y está quitando funciones también. Y Trump hace lo mismo, rasura instituciones, dice, esta institución no, quiere acabar con la PBS, por ejemplo, la Public Broadcasting System, que es la televisión pública, es el equivalente a un canal público de aquí de México, quiere acabar con ellos, porque dice Trump que pues se gasta mucho dinero, no se está pensando en el dinero, no en lo funcional. Milley y Trump tienen eso en común, arrasan con varias instituciones, no sirve, supuestamente. Y entre esos hay algo en común también entre estos dos personajes. Los dos abren archivos supuestamente clasificados. Trump abre archivos de Cuba, de Rusia, de Kennedy, del asesinato de Kennedy, que tiene que ver Cuba o Rusia, no tiene nada que ver, pero sigue siendo clasificados algunos. Los manda a abrir todos, los de Kennedy, o casi todos, el 93% me parece, no el 100%. Y Milley abre también archivos del Che Guevara, archivos que estaban muy guardados del comandante Guevara, o sea, del Che pues, había nacido en Argentina,
que si estudió aquí, que si fue aquí, que si fue allá, que no se sabían archivos, y abre otros archivos también, en eso se parece. Pero bueno, es como transparencia, como exceso de información, no sé cómo llamarlo. Pero ahí entra lo de archivos de ovnis, donde el Pentágono ya sabía que iba a abrir Trump a expedientes. Hillary Clinton creo que quiso abrir, que es pro aborto. Ella quiso abrir expedientes cuando estaba, creo que su esposo, Clinton, me parece. Y pues sí, abren expedientes, pero siguen estando tapados. Hay datos que no se leen. O sea, puedes verlos, ahí están en PDF en línea. Y sí salen documentos muy interesantes, cosas muy interesantes. En DW, Netanyahu afirma que jamás mata de hambre a sus rehenes. Lo de la guerra está terrible, de Israel, Palestina o Gaza, hasta Netanyahu. Hoy en CNN sale que a veces sí está la ayuda, pero hay mucha burocracia de Israel. Estaban diciendo a alguien pro-palestino que no llega la ayuda, que a veces les ponen muchas trabas, que no llega la comida. Trump culpa a los secuestradores o culpa a los terroristas de que no llegue la ayuda, y obviamente los terroristas pues van a culpar a Israel o a Estados Unidos de que no les mandan ayuda. El punto es que si hay una hambruna, parece que Netanyahu no quiere aceptar, parece. Si hay hambruna, si hay fotos y hay videos de eso, donde la comunidad internacional pues tiene que apoyar con comida y todo, ¿no? Como en otros países se necesita, evidentemente. Dice aquí en la Death's Well, dice, la crueldad de Hamas no conoce límites mientras el Estado de Israel permita la ayuda humanitaria entrar a Gaza. Y aquí viene el artículo de lo de Israel también, que se ha prolongado y ha empeorado, creo que el asunto. Va a empeorar el asunto también. Ellos quieren que se liberen todos los secuestrados. Obviamente Israel, y no logran como presionar o apurar. Ni otros países que deberían de estar también apoyando a que ya se acabe esta situación, ¿no? Y que creo que ahí tiene que ver mucho de Estados Unidos, porque Estados Unidos está apoyando, Israel obviamente no está apoyando a Palestina. Palestina pues, es Arabia, es Irán, es China, evidentemente Rusia. Y los aranceles a lo mejor tienen que ver con eso, que ya no saben cómo patrocinar más la guerra, pues a través del arancel que están cobrando otros países les están mandando más dinero. Israel ha dicho que con ayuda o sin ayuda de Estados Unidos ellos van a acabar, pero no saben cómo acabar, yo creo, o sea, no, qué día o cuándo, porque acaban y luego salen otros grupos terroristas y empieza, luego hay nexos supuestamente de grupos terroristas con México supuestamente, o sea, con grupos mexicanos supuestamente. Entonces ya está revuelto ahí la información, los datos y todo, pero creo que ya se prolongó demasiado también esta situación. En la BBC dice, jamás se niega a entregar las armas hasta que no exista el Estado palestino. Jamás libera 2 rehenes o 3 rehenes con la Cruz Roja, lo graban, los liberan, algunos, muy poquitos. Hay un video de Hamas muy raro, el video de uno de Hamas sin máscara ayudándole a 2 a liberarse, pero 2 o 3 personas nada más. Y está la Cruz Roja ahí. Dicen, si no hay Estado palestino, ahora ya el problema ya no es el 8 de octubre, o sea, la situación de las muertes tan terribles que hubo ese día, ese sábado, Shabbat, día de descanso para el judío, sino la situación de que ya quieren un Estado palestino. Israel no se va a dejar porque bíblicamente pues le pertenece a Israel. Palestina, Hamas y los grupos terroristas que son como grupos de gobierno, a veces patrocinados por ciertos gobiernos, evidentemente, y por extranjeros, ellos quieren el Estado palestino. No se va a acabar hasta que se defina qué Estado es. O sea, no pueden combinar Israel y Palestina al mismo tiempo. O sea, no han podido coexistir ahí. ¿Verdad? Gaza es como tierra de nadie, como neutral. Ha sido un problema bíblico terrible. Yo sigo sosteniendo que es un problema religioso, es una yihad, es una guerra santa, es una guerra religiosa. Vemos a los israelitas con la Torah rezando, cantando,
ofreciéndole a Dios la guerra, por así decirlo. Y vemos lo mismo de cierta manera con Irán y con Palestina. Estamos viendo lo mismo. Es algo religioso también. Entonces, el problema es el territorio, o sea, dónde, de quién es. Y entonces ya entró Canadá, que es muy amigo obviamente de Inglaterra, la monarquía de Inglaterra. Se habla francés, se miden kilómetros ahí en Canadá, pues es compadre de Inglaterra. Y ya habló Francia, que es muy amigo de China, por la situación. Le dio Macron la mano a Xi Jinping hace varios meses. Hay una foto, video donde le promete superconductores, le promete el negocio de superconductores de China en Francia, o sea que Francia sea como la productora que le da a China. Y Francia ya dijo, si para septiembre no arreglan esto, ¿verdad? No reconocemos a Israel. Vamos a reconocer al Estado de Palestina. O sea, en pocas palabras le está diciendo a Israel, estamos del lado de Irán, de China, y estamos del lado de los terroristas, algunos dirían, y otros dirían del lado de los palestinos. Eso va a traer consecuencias para las compras y ventas de productos de Israel. Evidentemente va a traer consecuencias seguramente con Trump, con Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a apoyar a Palestina de ninguna manera. No creo que sea la jugada que hizo Trump de que primero apoya a Rusia, en el caso de Rusia y Ucrania, y luego apoya a Ucrania, una jugada que no me esperaba, porque esa jugada era de los demócratas, o sea, apoyar a Ucrania era de Biden, no de Trump. Trump empezó apoyando a Rusia, luego acaba apoyando supuestamente a Zelensky. Esa jugada no la va a hacer, creo que con Israel y Palestina. O sea, Estados Unidos está muy firme en apoyar a Israel, no a Palestina. Entonces, todos los enemigos, digamos, de Israel van a ser enemigos automáticamente, económicamente, de Estados Unidos. Estados Unidos ya no los va a vender o va a importar o exportar ni a Francia ni a Canadá, que está en el Tratado de Libre Comercio, porque Canadá está apoyando también a Francia y está apoyando a Inglaterra. Inglaterra también dijo, si para septiembre les pusieron un ultimátum, si para este septiembre, o sea, estamos a agosto, en un mes más o menos, no reconocen a Palestina, nosotros, o sea, no acaba la guerra más bien, nosotros reconocemos a Palestina. Al reconocer a Palestina están reconociendo a Irán, están reconociendo países musulmanes y árabes, que por cierto mucho musulmán y árabe en Francia, cuando antes había mucho católico, como en España. Entonces, al no reconocer eso, no está reconociendo Estados Unidos y corren el riesgo de que ya no les vendan, compran productos o les cobren un arancel muy alto por apoyar a Palestina y no apoyar a Israel. Va a ser un problemón económico para Inglaterra, para Canadá en septiembre si sigue la guerra y para Francia, evidentemente. Vecino, obviamente, vecino de España, evidentemente. Entonces, vamos a ver qué pasa en septiembre, ojalá se acabe, pero si no se acaba, ellos van a reconocer a Palestina. Entonces, ahí quién sabe cómo le van a hacer en la ONU o en la NATO, que la NATO tiene, pues ahorita está muy metida supuestamente en Rusia y en Ucrania, y ha de estar, no creo que esté en China y en Taiwán, ha de estar muy metida con el problema de Camboya y Tailandia, que están los tailandeses ahorita muy atentos a lo que está pasando ahorita, porque sí iba a haber como una guerra donde supuestamente Trump interviene y acaba la guerra, o por lo menos le hacen caso a Trump, o sea, si tiene un liderazgo mundial Trump, porque lo que él dice sí lo están llevando a cabo a nivel mundial, pero Trump sigue apoyando o Estados Unidos, es que ya no sé si decir Estados Unidos o Trump, porque no todos representan a Trump ni todos representan a Estados Unidos. Trump sigue apoyando a Israel. Entonces los árabes y musulmanes no van a apoyar a Israel, obviamente van a apoyar desde su punto de vista a lo que otros consideran terroristas, a los árabes y a los musulmanes. Ahí dicen una invasión musulmana en España, precisamente, muchos ocupas y todo, y gente que ha entrado supuestamente ha sido islámica o musulmana. Yo no le diría invasión, le diría un derecho a entrar, un derecho si cumplen las reglas y las leyes, pero muchos españoles que ya no quieren también grupos islámicos o musulmanes, quieren grupos pues, protestantes o católicos, dan esa preferencia, pero bueno, vamos a ver qué sucede.
En el Spectator Index ya llevamos 1 hora 18 minutos, le voy a dar unos 3-4 minutitos y acabó este video. Mañana o en esta semana le seguimos. Con mucho gusto, a la 1:21, 22 voy a acabar puntual. Espero, porque ya ven que cuando digo voy a acabar me queda como media hora más, pero bueno, ahora sí seré puntual. The Spectator Index dice: India Bloomberg reports there was shock, dismay and angst across India after Trump's comments calling the country economy dead. Le llama a la economía de la India, dice el Spectator Index, le llama Trump a la economía de la India, le llama muerta la economía de la India y le cobra también a la India aranceles, como a China le cobró aranceles y a Canadá también ya le cobró aranceles. Trump le llama economía muerta y le pone tarifas o aranceles a la India de 25%. Se me hace todavía muy alto, 25%, si es comida, es muy alto, le va a salir muy caro a los americanos esto y también a los indios o hindúes. Creo que un arancel correcto es de un 5, un 10, máximo un 15, pero un 25 ya se me hace que está mal. Pero bueno, la India también, entonces el punto es que le están haciendo caso también a Trump, excepto Brasil. Que Brasil, lo que decía al inicio del video, Brasil les dijo: aquí los americanos no mandan, le dijo el presidente, dando a entender aquí Trump no nos va a decir qué hacer, pero va a cerrar las negociaciones con Estados Unidos. Obviamente no va a haber negociaciones con Brasil, va a estar muy difícil. Y con los aliados, o sea, el problema no es nada más el país, es con los amigos o aliados que también se cierran. No es nada más con un país, son con muchos países, un grupo de países que se va formando alianzas a favor de Estados Unidos o en contra de Estados Unidos. Viene una foto que me gustó de Elon Musk, estoy suscrito a la página de Elon Musk. Me gustó una supernova, qué bonito, como un carro, digo, como una vía láctea. Vía láctea, le decían los griegos, vía de leches, como lo que se ve en las constelaciones. Y pone una supernova también. Recordemos que hay diferentes tipos de soles y de caminos, digamos, en el universo, por así decirlo, que se están moviendo, se están expandiendo con el tiempo. Y son pues estrellas y son gases y son partículas que hay en el espacio también. Eso lo pasa Elon Musk también. Tiene 15 millones, esta foto tiene 15 millones de visitas. Está muy como artística, se me pareció como artística. Muy interesante. Y bueno, por último, hablando de España, Euronews. Voy a pasar las monjitas que me han dado la atención. Ya llevamos 1 hora 21, le voy a dar un minuto o dos, unos 2 o 3 más para ya terminar este video y que no pierda calidad, porque si lo hago de 1 hora y media ya pierde calidad. Tiene que ser 1 hora 15, 1 hora 20 más o menos, o menos. Esta de monjitas de España dice: las monjas Ocupa de Belorado se resisten al desalojo. Las acusan algunos, yo creo, no sé, ahora son las Ocupa ellas. Pues, ¿cómo van a ser las Ocupa ellas? O sea, si están en un lugar es porque se los dio la iglesia, obviamente, o se lo ganaron. Aparte, no están haciendo nada malo, pues es gente que reza, gente que hace galletas, gente que ayuda al catecismo, gente buena de la iglesia. No sé por qué les llaman Ocupa ahí, pero les llaman las monjas Ocupa de Belorado. Se resisten al desalojo. Pues si no es justo que les quiten de un lugar donde ya la iglesia pues también tienen que arreglarse con la iglesia católica de esta situación también. No me parece que sea correcto desalojarlas o quitarlas de ahí, evidentemente. Y bueno, vamos a acabar con lo de la industria farmacéutica, que ha hecho mucho ruido en los últimos años, los costos y todas las farmacéuticas. Trump exige a las farmacéuticas o a laboratorios que bajen sus precios, creo que les da un mes. Aquí en México, por cierto, logra la presidenta o logra el gobierno de México que se bajen, creo que 90 días, o sea, que 90 días se mantenga congelado las tarifas en México, me parece. Creo que es bueno eso, 90 días o 60, algo así. Y en las farmacéuticas y en empresas muy grandes, Trump les ha pedido que bajen, porque tienen que bajar los costos de hospitales y todo, medicamentos y todo, si son súper elevados. Hace tiempo, me acuerdo, salió un reportaje de 60 minutos hace varios años,
donde decían como en un hospital de Estados Unidos, una aguja que valía 20 centavos, la vendían a $4. Oye, te vale 20 centavos, vas a tener una ganancia, cobra $1, $2, está bien, ganarte $1, $2, pero no te ganes $9, $8 por aguja. Sobre todo si es bien necesaria las agujas en los hospitales y todo. Entonces los costos súper inflados en hospitales en Estados Unidos. Y yo creo que aquí en México, pues, las enfermedades te salen carísimos. Ya no te dan ganas ni de tener cáncer ni nada, ¿no? Ya te salen millones de pesos pagar una enfermedad. Y pagar las atenciones, evidentemente, es algo que dices, o sea, estoy de acuerdo en pagar, pero no es sobrecostos, ¿no? Ya pagar un cáncer ya te sale en vender una casa o vender dos. Si no ahorraste, híjole. Y si los seguros que no jalan muchas veces, pues está el fraude de los seguros, muchas veces hay fraudes, a veces hay y a veces no hay, pues está terrible, ¿no? Aquí dice Global Statistics Top 20 Pharmaceuticals Companies. Las 20 empresas farmacéuticas sale en Global Statistics, que creo que es una página media confiable. A veces salen reportajes confiables, a veces no, datos confiables, a veces no. Me parece que es interesante esta página. Sale en farmacéutica Lilly, que es una empresa muy importante de medicamentos, 686 billones. Johnson Johnson, 359 billones. Novo Nordisk, 334 billones. AbbVie o AbbVie, 327 billones. Roche, que es de Suiza, 255 billones. Novartis, 229, aquí está. Las empresas farmacéuticas que Trump quiere que bajen, obviamente, y otras. AstraZeneca, la de las vacunas de COVID-19, 217 billones. Merck, 200 billones. ACME, 156. Están en billones. Todo esto, la industria farmacéutica hace 5.6 trillones o más de dólares. Aquí está, 5.6 trillones. Con eso se pagan guerras o se evitan guerras, con eso se pagan muchas cosas, escuelas y agua, y los gobiernos tienen que preservar lo del agua y muchas cosas. Es demasiado el profit, o sea, las ganancias creo que son demasiado y no entiendo por qué todavía los medicamentos salen tan caros muchas veces. Entiendo que tengan un costo, pero no un sobrecosto también. Yo que he tenido experiencia con la cuestión del cáncer en mi familia y dices, wow, o sea, una persona que no trabajó, que no ahorró, que no le ayuda el seguro, pero ¿en qué te ayuda el seguro? No te va a pagar todos los medicamentos, a veces ni los paga. Obviamente hay que pagar el sueldo de enfermeras, doctores, lo justo, por su sabiduría, por su entrenamiento, por su experiencia. Obviamente hay que pagar hospitales, pero cuando hablas de cáncer o de cosas bien fuertes, dices, no, pues ya mejor si no tengo dinero, mejor me voy a las hierbas, a hierbitas. Te sale más barato pensar que esa hierba cura que una quimioterapia, que te sale ya en millones de pesos. Millones en México. Y aquí tampoco está regulado. Aquí el error es que el gobierno anterior quería cerrar farmacéuticas, yo no estoy de acuerdo, y no dar competencia. O sea, lo que hace que mejoren los precios es la competencia. Yo vendo, supongamos, soy farmacéutica 1 y tú eres la 2, competimos en precios y en calidad. Eso es lo que hace que se vaya regulando un poco, no el monopolio. Lo que dejaron en México es monopolio. Solamente una empresa puede vender. ¿Por qué? Pues si es salud pública. Tiene derechos otras empresas a abrir, a vender vacunas o a regalarlas o lo que sea, pero dar opciones. Y aquí sí están supervalorados, sobrevalorados. Fíjense, todas las de Lilly es 686 billones de dólares, ¿no? Con eso compras un país. Es una empresa muy importante, obviamente. Ahora, falta ver si están bien los datos, porque igual son mucho más dinero que esto, ¿no? Hacen muchísimo dinero. Las empresas a veces, o los doctores, o más bien no los doctores, las farmacias lo que hacen es a veces, ciertas farmacias te venden la fórmula, o sea, evitan la etiqueta o la marca, que te da una garantía de que no está expirada, de que es de calidad, y te venden la fórmula más barata de la medicina. Pero aguas con los medicamentos que estén caducos, aguas con que ya se pasó la fecha, no hay que consumirlos. Siempre hay que consultar expertos, siempre, porque son a veces tóxicos, exceso de medicamentos.
Y por eso mucha gente se va a lo alternativo, porque dice, pues, ¿de dónde saco este dinero, no? Para pagar todo esto, ¿quién lo va a pagar? Los seguros no están pagando muchas cosas de que deberían de pagar. Ahí la ley es la que debería estar regulando y checando que estén haciendo bien las cosas. En Estados Unidos y en México también. Y debe de haber ahí regulaciones, creo que sí. Como quieren regular así escuelas en México, ¿no? Una iniciativa de quitar en las escuelas privadas la reinscripción, que no deberían de quitar la reinscripción. Sí creo que hay que regular también costos en farmacéuticas y en medicamentos, que pues, la salud es pública, debe ser accesible a todos los que tengan algo de dinero. Y aunque no tuviera algo de dinero, la gente tiene derecho a esa salud pública también. ¿Cómo puede ser que un medicamento te salga más caro que lo que te cobra un doctor a veces? El doctor te cobra tanto la consulta y el medicamento te sale 10 veces más caro. 10 veces más caro, pues no se vale. No se vale. Entonces por eso la gente pues también elige otras cosas muchas veces. Ya es todo un lujo tener medicamentos a veces. Es un lujo, ¿no? Y no debería de ser. Pero bueno. Llevamos 1 hora 30, me da mucho gusto saludarles este domingo 3 de agosto, espero que estén muy bien. Mañana seguiré subiendo videos, haciendo materiales, o pasado mañana estaré subiendo otros videos, comentarios de documentales, de películas, de temas. Hay mucho que hablar, mucho que comentar. Y mi recomendación también, cuando vean youtubers, influencers, fíjense bien lo que dicen. Pongan atención, la gente no es tonta, se da cuenta quién sabe, quién no sabe, quién trata de revolver, quién no trata de revolver, quién tiene experiencia, quién no tiene experiencia. No se trata en YouTube, no se trata en redes sociales nada más de demostrar que uno sabe o tiene ideas o datos o conocimientos. Se trata de que uno exprese también sus experiencias. Creo que eso le da mucho valor al podcast o al YouTube o a lo que estamos, porque mucha gente habla de datos, revuelve, que dice que filosofía y dice que muy acá, muy genios, y no hilan dos palabras, caray. Si esta persona no tiene experiencia en lo que dice, o sea, la experiencia debe ir ligada a las ideas. Y los youtubers, todos los que salimos en YouTube, tengamos mucho rating, poco, mediano, lo que sea, debemos de ser honestos con la audiencia. La audiencia se da luego cuenta, percibe quién sabe, quién no sabe, y quién tiene intenciones de enredar y quién tiene intenciones claras de explicar las cosas, de mejorar la sociedad y de, pues a veces politizamos, es muy normal, somos animales políticos, diría Aristóteles. Yo me siento más político que animal, pero bueno. Y lo interesante es proyectar nuestras emociones, sentimientos, nuestra autenticidad junto a los datos y no hacernos ver como expertos cuando hay gente que ni lo es. En la vida real nunca lo ha sido, ni lo será, no son académicos. Tengan cuidado con revolverse con académicos y no académicos, porque ahorita sí hay como un choque frontal entre los que se creen académicos porque repiten frases, porque repiten un libro que se memorizaron antes de entrar a video, pero no tienen la experiencia, ni tienen la razón, ni tienen la verdad, ni tienen su verdad, que tienen libertad de darla, pero no tienen la experiencia con grupos, con gente, no revisan libros, no son tesis, no son académicos de veras, no tienen grados académicos, o tienen grados académicos en otras áreas. Hay que ser muy transparente con la gente, hay que ser muy sincero y no dejarse llevar por una serie de trabalenguas que a la gente la revuelven y no sé, o sea, cree que entre más hablen complicado, son más genios o son sabios o no sé. Nadie es sabio. Sabio significa saborear, saber. Todos estamos aprendiendo cosas nuevas, tengamos grados académicos o no, debemos de seguir adelante. Las cosas cambian, la ciencia cambia, la religión cambia, los conceptos cambian, por eso es importante actualizarse, saber más cosas. Pero hay gente que se deja llevar luego por trabalenguas y le hablan muy complicado y creen que esa persona es experta y no lo es. Cuidado con eso. Albert Einstein decía, el que sabe dar clases, el que sabe pone las palabras simples, que la gente las entienda también, no tan complicadas. Que por cierto tenía otra frase que decía que era más complicada la política que la física, según Albert Einstein. Entonces, aquí lo importante es que la audiencia
piense, razone, reflexione, tome sus opiniones. Uno puede a veces verse como que trata de imponer o trata de compartir, pero a fin de cuentas cada quien decide qué se lleva y qué no se lleva en su mente, en su corazón. Porque cuando uno da una clase, cuando uno explica algo de datos, también se mueve el corazón, se mueve la amígdala, se mueven las neuronas, se mueven muchas cosas, no solamente lo racional, sino se mueve lo emocional, el juicio. Por eso es importante contar historias, anécdotas, no nada más dar datos fríos, sino saberlos interpretar, saberlos comparar, contrastar con otros datos de libros y no casarse con un autor, casarse con una idea, porque sí ahorita veo mucha tendencia a uno está fijo en un país o uno está fijo en una forma de gobierno y como que no puede cambiar, no es dinámico. Hay que ser dinámico, la ciencia es dinámica. La ciencia es como el agua, va fluyendo. Hay dogmas y doctrinas como en la religión, pero hay cosas como en la filosofía que van cambiando. En la política también las palabras cambian, las leyes cambian, los significados, lo semántico cambia. El metaanálisis que hagamos o el análisis que va más allá de lo que nos presentan, uno lo hace también en su casa. El metaanálisis significa seguir indagando, seguir preguntando, seguir investigando sobre los temas que ofrecemos en YouTube también. Lo importante es dar esa chispa de imaginación, esa chispa de realidad para encender en los demás el amor al conocimiento, el amor a saber datos, el amor a interpretarlos, el querer seguir adelante estudiando. Es bien importante esa motivación, que a veces no la logran ni en las escuelas. Es siempre aburrido, tedioso y las escuelas a veces se convierten en lugares, en vez de convertirse en lugares sanos, tranquilos, interesantes, se convierten a veces en lugares de mucha represión, de mucho castigo y eso está en contra de mis valores, de lo que yo pienso que debe de salir adelante. Cuando uno goza, disfruta, entiende, hace que los demás gocen, disfruten y entiendan los datos, conocimiento, y ya cada quien sacará sus conclusiones, si está a favor o no de esto, está a favor o no del otro. Pero sí hay que entender que hay verdades que sí se deben de compartir y hay verdades que no son totales y otras que sí son totales en la ciencia, en la religión, en la física, en la metafísica. Y cuidado a quien le decimos experto, porque ahorita muchos se dicen expertos y pocos realmente lo son en la vida real también. Yo veo que hay dos vidas, la vida cibernética, aquí en la pantalla, podemos decir muchas cosas, hablar, pero también existe la vida real, lo que hacemos con grupos, con alumnos, con nuestro cotidiano ambiente. Lo que nos da credibilidad es el contacto con la gente, no nada más lo que decimos aquí en YouTube también, o repetimos. No se trata de repetir, se trata de analizar, de comparar, de evaluar y de encontrar el lado ético. El etos es muy importante, buscar el bien común. ¿Qué es el bien común? Decía Aristóteles. Es una virtud, o buscar la felicidad también. ¿Qué es la felicidad? Es bien importante mezclar temas, es bien importante ir hilando y más que uno aparentar que sabe, dejar que el otro investigue, sepa, reflexione también. A veces queremos saber todo o demostrar que sabemos mucho, demostrar que sabemos todo y no. Uno no acaba de aprender, de evolucionar, de madurar. La experiencia, la misma vida te va dando más material para seguir aprendiendo o retractarnos o arrepentirnos a veces de lo que decimos o que dijimos algo malo, nos equivocamos. Es muy normal equivocarse. A veces porque hay percepciones diferentes, porque nosotros también sacamos notas o información de lugares que a veces no están bien, a veces sí. Entonces, es importante dar la idea de que estos podcasts o estos videos son para animar, motivar a adultos, a jóvenes, a chicos a que sigan leyendo, que sigan adelante, que investiguen más de países, de ciudades, de política, de ciencia, economía, que sepan que no todo es una materia, que no todo se engloba en la física, no todo en la química, no todo en la economía, no todo en la educación, no todo en la filosofía, no todo es antropología. Hay una variedad de temas que están alrededor de lo que nosotros tratamos y que eso tiene que ver con nuestro expertise, con nuestra experiencia y lo ponemos al servicio de los demás. Porque si no lo ponemos al servicio de los demás, sino los quedamos nosotros mismos, ¿para qué lo quedamos nosotros mismos nada más?
es un reto intelectual y un reto espiritual para los que nos ven, que nos escuchen, y que ellos también tienen esa capacidad de discernimiento de analizar, que mucha gente que me ve también yo sé que tiene estudios, no soy el único que tiene estudios en México, obviamente, mucha gente está preparadísima, mucha gente tiene mucha preparación, hay quien no, hay quien sí, y lo importante es seguir preparándonos y seguir argumentando y seguir, más que competir, colaborar con los conocimientos, con la cultura y formar una red cultural muy importante de conocimientos, de datos, de pensamientos, de cosas que uno trae por dentro también y que quiere expresar a los demás, que no es malo hacerlo, que es sano, muy saludable sacar lo que uno trae hacia los demás y expresar, y eso es lo que te da autenticidad y eso es lo que la gente te da credibilidad también. Nuestra credibilidad depende también de la opinión de nosotros y de los demás, y depende de nuestras acciones, no solamente de lo que digamos, sino de lo que hagamos día con día. Es lo que nos da credibilidad, nuestra responsabilidad, nuestra seriedad, nuestra capacidad de salir adelante y ayudar al otro a que encuentre su rumbo, su camino, su misión y no se desanime también. Cuando las escuelas desaniman, ya no quieren enseñar, ya se hace todo bien pesado, pues no están haciendo su cometido. Por eso me gusta relacionar, asociar temas y entretejer cosas del pasado, el presente y el futuro también. Y todo el mundo es bienvenido mientras haya respeto y todo. Es bienvenido, bienvenida también. Pero no se dejen llevar por palabras rimbombantes y revoltosas y a veces esquizofrénicamente mezcladas, donde la misma persona ni siquiera uno se da cuenta que la persona entiende que está diciendo, está nada más repitiendo falacias y sofismas y una serie de barbaridades que, Dios mío, esto no es académico, pero bueno, está en su derecho y en su libertad de hacerlo. Muchas gracias, ahora sí ya me retiro. En esta semana subiré otro video, otro podcast desde mi casa, desde la oficina, con mucho gusto para compartir. Gracias a todos los que me vean, a todas las que me vean, me escuchan y me ponen atención y espero les haya servido este video, les haga un cambio positivo en su vida y guarden datos, repitan los videos, es importante. La ventaja de YouTube es que podemos repetir, congelar la imagen, reflexionar, analizar. Llevamos 1 hora con 41 minutos, que estén muy bien, buenas tardes y buen provecho. Hasta la próxima.